El aire en el supermercado era denso, una mezcla de productos de limpieza y sudor. Enzo Cavalcanti empujaba un carrito de carga torpe, el uniforme azul marcado en el hombro por la humedad del esfuerzo. Nadie lo miraba. Era solo un empleado más, invisible, de esos con los que la gente se tropieza sin pedir disculpas. Hasta que, en un pasillo estrecho de conservas, ella apareció. Isabela Bernardes, la influyente editora de una renombrada revista de moda. Su cabello perfecto, el perfume caro que él mismo le había regalado, la bolsa de marca balanceándose en su codo. Casi sonrió, hasta que el carrito rozó levemente su tacón. «Cuidado, animal». Ella se frotó la pierna con asco, como si hubiera tocado algo podrido. «Por eso odio este lugar. Está lleno de gente sin educación». Enzo se congeló. La voz que adoraba escuchar cantar durante el desayuno ahora destilaba veneno. Un cliente se rió. Otro giró el rostro fingiendo no ver. Nadie defendía al reponedor insignificante. Y entonces llegó la gota que colmó el vaso. «Deberías tener vergüenza, trabajando aquí a esta edad. Yo, si fuera tú, desaparecería». Ella lanzó el cabello hacia atrás y pasó junto a él, dejando en el aire no solo el olor del perfume, sino el sabor amargo de una verdad que él no quería admitir. Enzo se quedó allí, con las manos encallecidas apretando el carrito, mientras el corazón le latía con fuerza, no de amor, sino de traición. Él sabía exactamente quién era ella. El problema era que ella no sabía quién era él. Aquella prueba no había sido un impulso, sino un último intento de creer en ella. Apenas 3 días antes, Enzo estaba en su apartamento frente al mar, el anillo de compromiso sobre la mesa, cuando una conversación telefónica lo puso en alerta. Isabela, riendo con una amiga, soltó sin pensar: «Imagínate si tuviera que trabajar toda la vida como esas pobres diablas». Sorteé el premio con Enzo. Él colgó despacio, con los dedos apretando el celular. Necesitaba certeza. Fue así como, con ayuda mano derecha y amigo de la infancia, Marcos, consiguió el empleo temporal en el mismo supermercado donde ella hacía compras cada semana. Si era amor verdadero, lo reconocería en cualquier lugar, incluso con uniforme. Todo comenzó en una cena benéfica para niños necesitados, 6 meses atrás. Enzo, siempre discreto, prefería donar anónimamente, pero esa noche decidió presentarse. Fue cuando la vio. Isabela, con un vestido sencillo, sin joyas costosas, enseñando a los niños a pintar. El dinero no compra sonrisas, pero ayuda a mantenerlas vivas. Ella le dijo, sin saber quién era él, mientras sostenía un pincel manchado de pintura. Él se enamoró en ese mismo instante. En los meses siguientes, ella parecía perfecta. Cocinaba pasta quemada y se reía del desastre. Recordaba el nombre de los camareros del café que frecuentaban. Defendía causas sociales con un brillo en los ojos que él juraba era genuino. Cuando finalmente reveló que era el multimillonario detrás de una empresa tecnológica, ella incluso se quejó. «Ahora vas a pensar que estoy aquí por tu tarjeta de crédito». Él rió aliviado. Era todo lo que siempre había querido, pero las señales llegaron pequeñas y filosas, como fragmentos de vidrio. La forma en que cambiaba de tema cuando él sugería un paseo en bicicleta por el parque, pero se emocionaba locamente cuando mencionaba París. La mirada evaluadora que lanzaba a la ropa de otras mujeres en los eventos, calculando precios en vez de elogiar el estilo. Y la peor de todas, las pistas. «Amor, ¿no crees que ese proyecto social tuyo es ingenuo? El dinero debería multiplicarse, no ser tirado a la basura». Enzo fingió no oír, hasta que ya no pudo más. El primer día en el supermercado fue como un puñetazo en el estómago. El aire acondicionado roto, las cajas pesadas en la espalda, los clientes tratándolo como parte del mobiliario. Enzo sudó la camisa.
Sintió cómo sus manos se volvían ásperas y tragó su orgullo cuando un gerente le gritó por ir lento. Pero lo peor no era el cansancio físico, era la invisibilidad. Nadie lo miraba a los ojos, nadie decía gracias. Él, que siempre había tenido su nombre respetado en salas de directorios, ahora era solo un reponedor. Y cada día de esa mentira dolía más, pero también le abría los ojos. ¿Cuántos censos anónimos había ignorado él mismo durante toda su vida? Lo que comenzó como una prueba se convirtió en una pesadilla a cámara lenta. En los días siguientes, Enzo no solo soportó el desprecio de Isabela hacia él mismo, sino que observó horrorizado cómo ella exponía su verdadero rostro ante todos los demás. Una mañana calurosa, la vio riendo con una amiga en la fila de la caja, señalando a una empleada embarazada. Mira eso, otra más que va a llenar el mundo de pobres. Debería darle vergüenza. La risa de ambas resonó como una bofetada. A la tarde siguiente, se quejó ante el gerente diciendo que el olor a gente simple en la sección de lácteos le arruinaba el apetito. Pero el golpe final llegó cuando, sin saber que Enzo estaba a 2 metros escuchando todo, soltó el veredicto que destruiría cualquier duda que aún pudiera quedarle. Mi novio rico está raro últimamente. Mejor me aseguro este matrimonio antes de que despierte. Estoy harta de fingir que me cae bien gente chusma. Quiero un marido que me saque de este agujero para siempre. Enzo sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Cada palabra era una puñalada. La mujer que pintaba con niños carentes nunca existió. Esa era la verdadera Isabela y acababa de asesinar por sí sola cualquier posibilidad de un futuro juntos. El apartamento en silencio pareció reírse de él cuando Enzo entró. Sobre la mesa del salón, el anillo de compromiso brillaba bajo la luz de la lámpara. Un diamante perfecto, demasiado caro, demasiado falso. Tomó la joya con dedos temblorosos, sintiendo el peso de cada mentira que Isabela le había contado. Recordó la noche en que casi confesó la prueba, después de que ella por accidente dejara una revista de bodas abierta en la página de un buffet de lujo. Recordó el día en que ella lloró porque él olvidó su cumplemés de 6 meses y cómo casi cayó en esa actuación. Casi le creyó. Ahora, mirando su propio reflejo en la ventana oscura, Enzo no veía a un hombre traicionado, veía a un tonto que pagó por ser engañado. Lo peor no había sido la humillación en el supermercado, sino haber amado a alguien que solo existía en su imaginación. Con manos frías y precisión quirúrgica, Enzo envió el mensaje. Cena. Mañana en Le Ciel. Vestido rojo, por favor. Tengo una sorpresa. El mismo tono que siempre usaba cuando iba a regalarle algo a Isabela. Sabía que ella lo interpretaría como la propuesta de matrimonio que tanto esperaba. Y esa era la trampa perfecta. Mientras reservaba el mejor salón del restaurante con vista a la ciudad, Enzo ensayaba mentalmente cada palabra. Ya no se trataba de probar nada, ni de dar una segunda oportunidad. Se trataba de cerrar un ciclo con la verdad que ella tanto temía. El camarero recibió instrucciones precisas. Servir el Dom Perignon 2008 exactamente a las 21:15. El mismo champán que ella había bebido cuando dijo amar a las personas simples. El vestido rojo de Isabela brillaba bajo las lámparas de cristal cuando entró al restaurante, los ojos hambrientos por el diamante que creía estar a punto de recibir. Enzo la observó desde la mesa, vestido con un traje que costaba más que su salario de 3 meses en el supermercado. «Estás hermosa», dijo él sirviéndole un champán. Ella sonrió, los dedos jugando con la base de la copa. «¿Y esa sorpresa, amor?» «Estoy muriendo de curiosidad». Enzo se inclinó hacia adelante, la voz suave, como un corte de daga. «¿Recuerdas a ese empleado al que llamaste animal en el supermercado?» Isabela se congeló. «¿Qué? ¿Qué empleado?»
Él sacó su celular y puso el audio. La propia voz de Isabela llenó el espacio entre ellos. Mi novio rico está raro. Mejor me aseguro este matrimonio antes de que despierte. La copa cayó. El champán manchó el vestido rojo como sangre. Era yo, Isabela, el reponedor, el pobrecito. Nunca me viste de verdad. Solo viste lo que podía darte. Él colocó sobre la mesa no el anillo, sino la carta de despido por justa causa que su mentora, la doctora Elena Torres, le había ayudado a conseguir. Descubrieron que Isabela desviaba fondos de proyectos sociales de su propia revista. Sorpresa. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier grito. Y en medio de esa devastación, algo finalmente Última moría. ilusión. Por un segundo el restaurante entero desapareció. Isabela quedó paralizada, los ojos abiertos como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Cuando recuperó el habla, vino como un torrente desesperado. Enzo, por Dios, no sabía que eras tú. Fue solo un mal día, lo juro. No entiendes la presión que... Él la interrumpió con un gesto sereno. ¿Y los demás empleados que humillaste? ¿Y las pobrecitas? ¿También fue solo un mal día? Ella intentó sujetar su mano, las uñas rojas, brillando contra su piel. Puedo cambiar, haré trabajo voluntario, lo que tú quieras. No puedes tirar todo por un error. Enzo observó cómo las lágrimas destruían su maquillaje impecable, tan diferentes de las lágrimas genuinas que fingió cuando vieron juntos aquella película romántica. No se trata de un error, Isabela, dijo él con firmeza. Se trata de quién eres cuando crees que nadie importante te está mirando. Se levantó, dejando la cuenta con el champán intacto. Amabas el apartamento, los viajes, el estatus. Nunca amaste al hombre que cargaba cajas bajo el sol para probarte una verdad que nunca quisiste ver. Cuando él dio la espalda, ella gritó algo sobre ingratitud y todo lo que había hecho por él. Fue la confirmación final. Lo primero que hizo Enzo al llegar a casa fue cancelar la reserva de la suite en Bora Bora, donde planeaba hacer la propuesta de matrimonio. El dinero del viaje fue convertido en becas para el proyecto Puente, su iniciativa olvidada en los últimos meses. Precisamente el tipo de ingenuidad que Isabela tanto criticaba. En el galpón reformado en la periferia, lejos de los reflectores, volvió a sentir su corazón latir con propósito. Enseñó a jóvenes a llenar currículums, prestó trajes para entrevistas, celebró cada pequeña victoria como si fuera propia. ¿Por qué un tipo rico como tú hace esto?, preguntó un adolescente desconfiado en la primera semana. Enzo se limpió las manos manchadas de pintura después de ayudar a pintar las paredes. Porque alguien un día me hizo ver que el dinero no define el carácter y casi olvido esa lección. En las noches solitarias todavía dolía recordar a Isabela, pero ahora el dolor venía acompañado de una certeza renovada. Ya no quería vivir entre máscaras, ni las de ella, ni las que la sociedad esperaba que usara. El proyecto era su refugio, pero sería allí, entre personas reales, donde encontraría algo o alguien que ni siquiera sabía que estaba buscando. Fue durante un almuerzo benéfico del proyecto que Enzo conoció a Ana. Envuelta en una nube de harina y risas, la joven chef dirigía la cocina improvisada con una energía contagiosa, repartiendo elogios a las voluntarias y regaños cariñosos cuando alguien quemaba el arroz. «Tú pareces fuerte. Ven a descargar estos sacos de cebolla», ordenó señalando a Enzo sin rodeos. Por primera vez en meses, él rió de verdad mientras cargaba los víveres, sus manos encallecidas del supermercado encontrando familiaridad en el trabajo duro. Ana no preguntó por su apellido ni por su cuenta bancaria. Simplemente le pasó un plato de comida. «Para recuperar energías, trabajador». Y allí, entre ollas sencillas y conversaciones sin pretensiones, algo frágil pero verdadero empezó a nacer. Sin estrategias, sin pruebas. Solo dos extraños que por casualidad
Sonrieron al mismo tiempo. En ese instante, incluso llorando, Isabela mostró su esencia una vez más y liberó a Enzo para siempre. El universo parecía susurrar. A veces el amor correcto llega cuando dejamos de forzar los equivocados. En las semanas siguientes, Enzo descubrió que Ana tenía un don raro. Ella veía personas, no personajes. Mientras Isabela calculaba estatus, Ana notaba el cansancio en la mirada de los demás y ofrecía ayuda. Cuando un camarero derramó un plato en un evento benéfico, fue la primera en reírse y ayudar a limpiar, lejos de la expresión de asco que Isabela habría hecho. «Tu proyecto es hermoso», comentó una tarde, observando a los jóvenes aprendices del proyecto Puente. «Transformar oportunidades en dignidad. Eso sí que es riqueza». Enzo sintió un calor en el pecho. Eran las mismas palabras que su madre le había dicho años atrás, cuando él heredó la fortuna familiar. El contraste era tan nítido que dolía. Ana celebraba un picnic en el parque como si fuera un banquete, guardaba migas de pan para alimentar a las palomas, reñía con proveedores que maltrataban a sus empleados. Amaba el mundo, no lo que el mundo podía darle, y cuando, en un gesto simple, le ofreció la mitad de su sándwich, sin preguntar cuánto tenía él en el banco, Enzo lo entendió. Por fin estaba libre de esa pregunta que lo había perseguido por meses. ¿Ella me amaría si no fuera rico? Ana ya respondía sin saberlo, día tras día. El amor verdadero, descubrió él, no necesita pruebas, solo necesita verdad. El accidente ocurrió en una cena benéfica del ayuntamiento. Ana, invitada para dirigir la cocina del evento, vio a Enzo por primera vez con un traje impecable, rodeado de empresarios que lo trataban con deferencia. El heredero de los Cavalcanti, alguien comentó, lo suficientemente alto como para que ella lo oyera. Retrocedió como si hubiera recibido una descarga, no por la riqueza, sino por la mentira por omisión. «¿Tú también me estabas poniendo a prueba?», preguntó más tarde con voz temblorosa en un rincón de la cocina. Sus ojos no mostraban codicia, solo herida. Entonces Enzo le contó todo sobre Isabela, sobre el supermercado, sobre cómo, después de tanto, al fingimiento, se había olvidado de cómo ser sincero. «No lo oculté por desconfianza hacia ti, Ana. Lo oculté por vergüenza de quien yo había sido». Y por primera vez desde el colapso con Isabela, lloró. No de rabia, sino de alivio por poder, finalmente, ser entero. El silencio que siguió fue pesado, pero limpio. Ahora la decisión era de ella. Ana necesitó 3 días lejos, tiempo para separar el dolor de la decepción de la verdad que ya conocía en su corazón. Enzo nunca la había puesto a prueba. Cuando regresó, trajo un pan casero todavía caliente y una condición. Nada más de verdades a medias, ni sobre tu pasado, ni sobre tus miedos. Él asintió, entregándole las llaves de su apartamento en ese mismo instante, símbolo de una puerta que nunca más se cerraría. Juntos aprendieron el delicado equilibrio entre protegerse y entregarse. Ana comenzó a compartir sus propias inseguridades, el miedo a no ser suficiente para un mundo de lujo que nunca había deseado. Enzo, por su parte, descubrió que la vulnerabilidad, cuando se comparte con la persona correcta, no es debilidad, es la última frontera del coraje. Y así, ladrillo por ladrillo, construyeron algo que ni Isabela ni el dinero podrían corromper: confianza. El escenario no podía ser más perfecto. La cocina comunitaria del proyecto Puente, iluminada solo por velas y la luz de la luna que entraba por las ventanas abiertas. En el menú, el mismo sándwich que Ana había compartido con él meses atrás, ahora acompañado por un vino sencillo, pero elegido con el mismo cuidado con el que Enzo había seleccionado aquel anillo sin diamantes, solo con un discreto grabado de 2 manos unidas. Cuando se arrodilló sobre el suelo de cemento que habían lavado juntos, no hubo discurso elaborado, solo 3 palabras:
Cásate conmigo, Ana. Y en su sonrisa bañada en lágrimas y en el abrazo que casi derribó la silla, encontró la respuesta que siempre había buscado. Un sí que no venía de calculadoras ni de sueños de grandeza, sino del lugar más raro y precioso del mundo, un corazón verdadero, fin, o mejor dicho, comienzo.